En esta mañana, como ya sabéis lo que habéis recibido el mensaje, vamos a comenzar una serie sobre la adoración, una serie de mensajes sobre la adoración. Y el pasaje clásico donde se habla de ello, o al menos donde se inicia este tema de la adoración, es el bien conocido de Juan capítulo 4. Vamos a buscarlo, ahí lo tenemos también escrito. Juan capítulo 4, donde Jesús habla de la esencia de la adoración de una manera tan corta, sencilla, pero a la vez profunda. Juan capítulo 4. Queremos ser, en la voluntad del Señor, una iglesia que adora. Y antes debemos recordar qué implica la adoración. Y vamos a estar pensando en eso con la ayuda del Señor. Y dice el capítulo 4, Jesús está hablando con la samaritana. Ella está preguntándole dónde tenían que adorar, en qué lugar concreto, en qué lugar físico tenían que adorar. Pero Jesús no habla de un lugar concreto, sino que habla de una actitud. Juan 4, 23, mas la hora viene, dice Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios está buscando adoradores. No sé si alguna vez te pasa a ti que estás harto de todo, que estás cansado de la rutina, que te cansas de las presiones, de las tensiones, estás agotado, te sientes mal y quisieras irte muy lejos, donde nadie te fuera a buscar. A mi mujer a veces le ha pasado eso, dice, me voy a ir donde no me veáis. Digo, sí, pero vuelve a la hora de la cena. A veces nos sentimos tan cansados y agotados, con tanta tensión, que nos gustaría irnos a un lugar por ahí perdido y relajarnos, a un lugar de paz, de reposo. Y a veces también nos sentimos tan sucios que nos gustaría estar limpios, y tan tristes que nos gustaría tener descanso y alegría y regocijo. Ese lugar que anhelamos nosotros a veces estar, ese es el lugar de la adoración. Cuando adoramos a Dios, tenemos plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hay un lugar donde podemos sentirnos en paz, en tranquilidad, donde podemos sentirnos queridos, donde podemos sentirnos abrazados, donde podemos descansar, donde podemos renovar nuestras fuerzas, donde podemos sentir a Dios, y ese lugar se llama adoración. ¿Qué es la adoración? Pues hay una definición que hemos puesto aquí muy sencilla. Adorar es derramar nuestro corazón, un corazón asombrado por la gloria de Dios. Verdaderamente no hay ninguna definición en la Biblia de qué es adorar. Adorar y servir son palabras que se intercambian en la Biblia, porque las dos cosas son sinónimos, quieren decir lo mismo, adorar y servir. Pero adorar es algo que tiene que ver con el corazón. Nuestro corazón se derrama porque se asombra al reconocer la gloria de Dios. Es decir, cómo es Dios, qué ha hecho por nosotros, cuál es su carácter, cuál es su manera de tratarnos. Eso es adorar. Reconocer quién es Él, postrarnos delante de Él. Y hoy vamos a ver cuatro cosas que incluye la adoración, 4 ingredientes que la adoración tiene, 4 ruedas que el coche de la adoración tiene para que funcione. Y atentos, porque después los voy a preguntar, Y si quieres tomar el aperitivo, el refresco, lo que sea, más vale que te lo sepas, Que vamos a hacer ahí
un concurso, ¿verdad? Y seguro que David se lo aprende. 4 cosas que están ahí: entrega, obediencia, servicio y alabanza. Estas 4 cosas deben de estar en toda adoración. Y vamos a mirarlas. La primera de ellas es la entrega. Adorar es entregarse al Señor. Entregarse al Señor. Algo personal. Algo que tiene que ver con lo que dice Jesús: adorar en espíritu y en verdad. En el Salmo 51, que lo tenemos ahí, versículos 16 y 17, David habla de la adoración. ¿Lo tienes ahí? ¿Has oído la Biblia? ¿Sí? Hay un premio para el que traiga la Biblia, que va a poder leer la palabra de Dios directamente, ¿verdad? Salmo 51, versículos 16 y 17. Dice así: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Bueno, sacrificio, tú no lo quieres, Señor. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La adoración es un sacrificio del corazón. Es algo que tiene que ver con lo que hay dentro de ti. Por eso dijo Jesús: en espíritu y en verdad. Es algo espiritual. Es algo que tiene que ver con el sacrificio de tu propio ser. Y por eso habla David diciendo que tú no quieres sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de Dios? El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado. La adoración es algo espiritual. Es algo que tiene que ver contigo, con lo que hay dentro de ti, con lo que sientes tú, con tu actitud delante de Dios, con cómo te consideras tú delante de Dios. Eso es la adoración. Y por lo tanto implica esa entrega a Dios, ese sacrificio para Dios. Un sacrificio es algo que se entrega, ¿verdad?, para que sea dado para Él. En Romanos capítulo 12, que lo tienes ahí también, lo puedes buscar ahí, el apóstol Pablo habla de un sacrificio que los cristianos tenemos que hacer. Ya no tenemos que adorar a Dios pues matando corderos, matando animales, como era el símbolo del Antiguo Testamento, para recordar a Cristo y simbolizar que su sangre preciosa nos limpiaría. Pero Pablo habla de un sacrificio. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo está hablando de la adoración como una entrega. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Presentar nuestro cuerpo, presentar nosotros mismos delante de Dios como nosotros mismos, como un sacrificio, una entrega. El sacrificio es entrega de un animal para que muera, no para que le hagan cosquillas o que le den un masaje, sino para que muera. Y la adoración es entregarnos al Señor por completo, someternos a su voluntad. ¿Sabes? Hay un hombre que lo pasó muy mal, se llamaba Job. Y cuando él perdió todo lo que tenía, cuando él perdió a sus hijos, cuando él perdió su hacienda, cuando él perdió su posición, entonces él rasgó sus vestiduras con señal de dolor y se postró en tierra y... ¿qué hizo? Y... ¿cómo? Adoró. No dice que criticó, que reclamó, que adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó. Porque adorar es postrarse delante de Dios y decir: Señor, todo es tuyo. ¿Esa es la adoración? En 2 Corintios capítulo 8, Pablo está hablando de una ofrenda que estaban recogiendo para los pobres en Jerusalén. Y mira, después hablaremos también de la ofrenda que tiene que ver con la adoración, pero mira lo que dice de ellos. Cómo ellos habían adorado a Dios, cómo ellos estaban dispuestos a servirle. Versículo 4
pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Vale? Y el versículo 5 dice, y no como esperábamos, sino que así mismos, ¿qué hicieron? Se dieron. ¿A quién? Al Señor. Eso es adorar. Adorar es darte al Señor. Adorar es decir, Señor, te pertenezco. Tú eres mío, yo soy tuyo. Yo me entrego a ti. Toda mi vida, todo mi ser, todo lo que tengo, todo lo que puedo ser, todo eso te pertenece. Eso es adorar. Ponerte en el altar del sacrificio. Ponerte en el altar delante de Dios y decir, soy todo tuyo. Había una niña que vivía en un pueblo donde la gente era muy pobre. Tan pobre que no tenía ni luz eléctrica, ni tenían pues, para necesidades básicas. Y allí había una iglesia cristiana. Y como no tenían dinero, la ofrenda que ellos daban era cada uno poner en una gran canasta que pasaban por el mitad del pasillo, cada uno ponía cualquier cosa que podía para ofrendar a Dios. Alguno podía poner 2 huevos de su gallina, ponía 2 huevos. Otro podía dar pues una coliflor, otro podía dar unas patatas, pues ponía unas patatas, y de esa manera era la ofrenda allí, porque eran tan pobres que apenas si tenían dinero, entonces ofrendaban lo que podían dar. Y había una niña allí que era cristiana, y ella era tan pobre que no tenía ni siquiera un par de zapatos, caminaba descalza, que no tenía por supuesto dinero y tampoco tenía ninguna hacienda ni ninguna riqueza para poder dar, pero ella anhelaba ofrendar, y entonces cuando pasaban la cesta por delante, entonces hizo una cosa asombrosa. Ella misma se subió dentro de la cesta y dijo, yo soy la ofrenda para Dios, no tengo nada que traer al Señor, pero me doy a Él. Eso es adorar. Esa es la ofrenda que Dios pide de ti. Y la palabra de Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios no quiere de ti cosas, aunque nos permita el privilegio de dar, de ofrecer cosas para Él, para servirle a Él. Dios te quiere a ti. No le importan las cosas que tú puedas hacer por Él, aunque dice que hagamos cosas por Él. Dios te quiere a ti. La adoración es decir, Señor, aquí estoy, soy tuyo. Tú eres el dueño, tú eres el rey, tú eres el capitán, tú eres mi Dios. Y por lo tanto, en el acto de adoración digo, pues no son cosas lo que tú quieres, Señor. Yo me subo a ese cesto de la adoración y me entrego a ti, me ofrezco a ti. El sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es entregarse al Señor. Eso es la adoración. ¿Has venido aquí para entregarte al Señor? ¿Te has entregado a Él? La segunda cosa que incluye la adoración es que adorar es obedecer de corazón. Obedecer de corazón. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, tenemos la triste historia de un hombre llamado Saúl. Saúl era alguien que tenía muy buenas intenciones, que quería ser un político sagaz y que quería también hacer la voluntad de Dios a su manera. En 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23, para contar un poco la historia, Dios le había dado un encargo al rey Saúl. Pero el rey Saúl hizo el encargo como a él le dio la gana. Y rescató del botín del enemigo lo que quiso. Después preparó su propio altar para adorar a Dios. Y entonces, cuando el profeta se acerca y le dice, Saúl, ¿qué? Ya he cumplido la voluntad de Dios, ya estoy listo para adorar. Y el profeta le dice, ¿y todo esto que hay aquí? Dios te dijo que no quería nada de eso. Esto es, no, es que el pueblo, es que esto es para Dios, es para Dios. Y el versículo 22 dice Samuel, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos y las víctimas?
como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría, la obstinación. Entonces, no se puede adorar a Dios si no estamos obedeciendo su palabra y obedeciendo lo que la palabra de Dios nos enseña en nuestras vidas. Aquí pensaba Samuel, bueno, pues como estos animales son en parte para la ofrenda para Dios, pues Dios así cuela. Pero es un Dios santo. Es un Dios santo. Será como tanto decir, bueno, pues este dinero no debería tenerlo yo, pero pongo un poco para la ofrenda y el resto me lo quedo yo. La obediencia es fundamental. En Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocaustos de becerros? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Todo eso que se ofrecía. Y el versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo, lo que es bueno. ¿Y qué le pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La adoración no son cosas que nosotros podemos hacer, pero cosas que no coinciden con lo que hay dentro de nosotros. La adoración no es hacer cultos, aunque Dios quiere que le demos cultos. La adoración no es cantar canciones, aunque Dios quiere que lo hagamos, pero lo veremos. La adoración tiene que ver primero con lo que hay dentro de ti. Y eso es lo que Dios va a mirar. Si tuviésemos aquí el mejor grupo de alabanza de la provincia, que lo tenemos casi, si tuviésemos aquí el mejor local, si tuviésemos los mejores medios, Dios solamente miraría una cosa. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la samaritana? ¿Dónde tenemos que adorar? Porque vosotros decís que en Jerusalén, nosotros decimos que en Samaria. Dinos el lugar donde está el templo, donde Dios realmente se va a manifestar. Entonces Jesús dijo: hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que tiene que venir de ti. No es un lugar, no son acciones, es lo que hay dentro. Y por eso la obediencia es ese segundo ingrediente tan importante. En Mateo capítulo 5, versículos 23-24, Jesús cuenta, dice ahí que si tú vas a ofrecer al Señor una ofrenda, si tú vas a adorarle a Él en el templo, en aquella época se iba al templo, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no importa, sigue adorando a Dios y no pasa nada. ¿Verdad? Entonces estoy leyendo el Evangelio apócrifo, ¿no? Deja allí tu ofrenda sobre el altar. A Dios no le interesa tu ofrenda. No le interesa el que tú vengas a congregarte al culto si tienes en tu corazón rencores. Reconcíliate primero con tu hermano y trae la ofrenda. La ofrenda Dios la quiere también. Pero primero quiere que tengas paz en tu corazón. Y entonces, hermanos, la adoración tiene que ver con mi relación también con los demás. La obediencia que le debemos a Él tiene que ver con mi relación con los demás, porque mi relación así no funciona si no pasa así primero, entre nosotros. Jesús reclama a los fariseos y les hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Qué tremenda pregunta esta. ¿Cuántas veces nosotros venimos aquí y cantamos Señor, Señor? O decimos en casa Señor, Señor, y oramos en casa Señor, Señor, y no hacemos lo que Él quiere. Eso no es adoración. La adoración es obediencia. Sí, antes lo hemos dicho, que es una entrega. La tercera cosa es que adorar es servir. Servir por amor. ¿Qué pide Jehová tu Dios
sino que le ames, que andes en sus caminos. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Adorar es servir. Por eso, el sacrificio de adoración a Dios muchas veces viene envuelto de otra cosa. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, donde se habla de la adoración. Y esto es porque a veces pensamos que adorar es solamente hacer un culto. Eso forma una parte de la adoración. Ya luego lo veremos. Pero mira lo que dice el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, es la palabra dar culto, adorar, ofrecer, servir, postrarse, todo es la misma palabra, adorar. Así que adoremos siempre a Dios. ¿Podemos traducir así esta palabra? Igual. Así que adoremos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, y presentemos sacrificio de alabanza, fruto de labios, que confiese su nombre. Eso está muy bien. Estamos alabando al Señor, estamos cumpliendo su nombre, estamos trayendo una ofrenda delante de Él, de nuestro corazón al Señor. Pero dice después, versículo 16, y de hacer el bien, y de ayudarnos mutuamente, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mira lo que está diciendo aquí, qué hermoso es esto. Cuando tú has ayudado a un hermano que tenía un problema y ha venido a ti para pedir ayuda, y tú desinteresadamente, por amor a él, lo has hecho como para el Señor, has ayudado a este hermano. ¿Sabes lo que ha sucedido cuando tú has ayudado a este hermano? Que ha presentado un sacrificio de adoración a Dios. Sí, eso sube como olor grato delante de Él. Es algo que a Él le agrada. Pero yo solamente he hecho... Pero Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, estuve desnudo y me cubriste, me serviste. Pero Señor, ¿cuándo lo hicimos? A ti no te hicimos nada de eso. ¿Cómo que no? ¿Lo hiciste a uno de tus pequeños? A mí me lo hiciste. Entonces, cuando tú sirves por amor a un hermano, sirves por amor a una persona, ayudas a alguien, estás adorando a Dios. No estás en la iglesia, no estás de rodillas, no estás leyendo la Biblia, estás simplemente haciendo algo, haciendo el bien a una persona, pero estás adorando a Dios, porque toda tu vida es adoración. Como lo veremos. Toda tu vida es adoración. Así que de tales sacrificios se agrada a Dios. Adorar es también servir. Aquí hay una escena. Una escena de un libro, ¿no? ¿Te recuerda algo? A ver, los niños. David, ¿estás por ahí? ¿Se ha ido? Bueno, no tan niños. ¿De qué escena tenemos aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver, Ney, ¿tú lo sabes? ¿Qué está pasando aquí? Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Muy bien, muy bien. Ahora dime una cosa. El trabajo de lavar los pies a los discípulos, ¿eso quién lo hacía? ¿El jefe? ¿El presidente? ¿El mayordomo? Ni siquiera el mayordomo. Lo hacía el lacayo, el aprendiz, el muchacho. Lo hacía, es el trabajo de lavar los pies cuando venía. Y sabes una cosa, que Jesús está lavando los pies a los discípulos, pero es que los discípulos antes de llegar a Él se fueron a la ducha, fueron al spa, se echaron un perfume en los pies, ¿sabes? Y venían, bueno, oliendo a Barón Dandy, bueno, a Chanel, para hombre, ¿verdad? Como ellos estaban esperando, entonces la palangana era de oro, la toalla estaba recién sacada de la secadora,
Y Jesús dijo, yo soy el Maestro y el Señor. Pues decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, he hecho esto, vosotros también tenéis que hacer lo mismo, unos por otros. Eso es adorar. Sin espectadores que te vean. Solamente Dios y la persona. Pero eso es adorar. Y Jesús está aquí adorando. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Pues como yo he hecho, también vosotros lo hagáis, lo hacéis. Y los pies huelen muy mal, ¿eh? Hay algunos pies que cantan. Que cantan y hablan. Socorro, sal de aquí. Pero la adoración es el servicio al Señor. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24, tenemos una palabra aún más sorprendente todavía. Lo asombroso que dice el apóstol Pablo que estaban haciendo estos hermanos a los cuales se escribe. Colosenses 3, 22, habla a los esclavos, siervos, lo más bajo de la sociedad, quienes no tenían identidad, quienes no eran nada más que mercancía, que eran nada. Versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón, adorando a Dios. Esa palabra ahí, temiendo a Dios, es la misma palabra, adorando a Dios. ¿Y yo tengo que servir a mi amo, que es un sinvergüenza, un injusto, que no me deja ni un día libre, que me tiene frito? No lo hagas para agradar a los hombres, adora a Dios. Y todo lo que hagáis, todo, absolutamente todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es que tu cuerpo, tu vida, tu mente, tus acciones, estudiar, trabajar, limpiar el baño, todo es adoración. Había unos hombres trabajando en la construcción y estaban picando piedra para hacer piedras de sillería, piedras de estas que encajan una con la otra con el fin de edificar, hacer un gran edificio. Y entonces le preguntan a uno, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Aquí estoy picando piedra todo el día y tengo un dolor en las manos ya. Picando piedra estoy aquí para poder tener algún sustento. Y le preguntaron a otro, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo una iglesia. ¿Ves la diferencia? Uno es, bueno, este trabajo aquí es pesadísimo y lo estoy pasando muy mal. Y el otro dice, no, yo estoy aquí construyendo una iglesia, haciendo una catedral, y estoy aquí sirviendo a Dios. Una de las cosas que llama la atención de cuando ves algunas iglesias que se han construido hace ya muchos siglos, es cuando puedes ver los rincones que nadie ve. En una ocasión en Inglaterra fuimos a ver, a mí me gustan mucho las iglesias, me gusta visitarlas y todo eso, me gusta el arte y todas las cosas que se hacen ahí. Y fuimos a visitar una, creo que fue en Londres, y entramos a una parte donde generalmente el público no va. Y ahí había partes de piedra labrada, con figuras. Y era una cosa que me llamó la atención, me pareció increíble. Que allí los rincones donde nadie o casi nadie va a pasar, donde esos pasillos por donde solamente van a ir los que mantienen el órgano, o los que iban a reparar el tejado, aún esas figuras estaban perfectamente hechas. Porque esos hombres lo hacían con esa conciencia de que estaban haciendo algo para Dios. Cuando tú vas al trabajo, hazlo para Dios. Cuando tú estás en casa,
y tienes que trabajar en casa, hazlo para Dios. Cuando estás en el colegio, cuando estás en el instituto o en la universidad, leyendo ese rollo de física o de matemáticas, ciencias, hazlo para Dios. Porque todo es adoración. Y por eso dice el apóstol Pablo aquí: a Cristo Señor servís. Y por último, la cuarta cosa es alabanza y ofrenda. Hemos visto en primer lugar que adorar es entregarse al Señor. Muy bien. ¿Estás aquí todavía, no? ¿No te has ido? Vale. Hemos visto en segundo lugar que adorar es obedecer de corazón. Muy bien. En tercer lugar, acabamos de ver que adorar es servir. ¿Vale? Servir por amor. Y ahora es alabar y ofrendar. Las dos cosas están juntas. Mira, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 5. Leemos 1 de Pedro 2, 1 al 5. Dice que desechemos todas las cosas malas, y luego el versículo 5 dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Otra vez la adoración, otra vez el presentar sacrificios. ¿Cómo? Como piedras vivas, alabando al Señor. En Efesios 5, 18 y 19 dice que seamos llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, alabando al Señor, cantando con gracia en nuestros corazones. A Dios le encanta la música. Yo no sé cómo hay creyentes que no les gusta la música. Yo no sé que en el cielo se van a aburrir mucho, porque la música es un don de Dios. Y la música es algo que Dios siempre ha querido. A Jesús le vemos antes de ir a la cruz. Le vemos cantando un salmo. Y así es la voluntad de Dios que nosotros cantemos a Él. En Efesios lo dice, y también en Colosenses, cuando dice que alabemos al Señor, que cantemos a Él sus alabanzas. Qué bueno es eso. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, desea alabar a Dios, desea cantar a Él, desea glorificarle. Y qué bueno es que tú cantes alabanzas a Dios. Esto es importante. Y que lo hagas aunque desentones, como alguno que yo me conozco que desentona un poco. Pero bueno, el Señor ya se encargará de entonarle. Pero qué bueno es llevar alabanzas en el coche, ¿verdad? Y alabar al Señor ahí. Y qué bueno es que en medio del día, cuando tú puedes elevar tu mente y tu corazón al Señor y a cantar una alabanza a Él, adorarle, darle gracias. Y por supuesto, en Filipenses 4, ya el otro versículo no vamos a leer porque ya el tiempo tenemos que acabar. Filipenses 4, vemos también lo que es la adoración. Cuando leemos en el capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo está hablando de la ofrenda que habían dado los hermanos de Filipos para ayudarle cuando él estaba en la cárcel, cuando él estaba necesitado de ayuda para poder predicar el Evangelio. Y dice el versículo 17, Filipenses 4, 17, dice: no es que busque dádivas, no es que estoy buscando nada especial, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, es decir, la ayuda que le habían enviado al apóstol Pablo de alimento, vestido, dinero, todo lo que él estaba necesitando. Y mira lo que dice que es la ofrenda: sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué pena cuando un cristiano piensa que la ofrenda es un impuesto que tiene que pagar. Qué pena cuando un cristiano piensa que el diezmo es una carga, es un dinero que tiene que gastar. Cuando olvidamos, hermanos, que ofrendar es un honor, es un privilegio que Dios nos da. Lo dice
en Primera de Crónicas cuando reunieron toda aquella cantidad de dinero para poder hacer el templo. Y había tanto que ya sobraba, y entonces Salomón dijo: Señor, te alabamos, te damos gracias, porque de lo tuyo, de lo que nos has dado, te podemos dar a ti. De todo lo que tú nos das, te podemos dar. Y cuando nosotros ofrendamos para el Señor. No ofrendamos para la iglesia, aunque la iglesia la administre. Nuestro deber es administrar bien los bienes del Señor, pero lo ofrendamos a Él. Porque cuando yo ofrendo, no solamente pongo algo en la bolsa, pongo mi corazón en ello. Es el símbolo de que yo estoy entregado al Señor, de que le pertenezco a Él, y de que es Él quien me da todas las cosas, y que es Él quien merece todas las cosas. Terminamos. Es fácil recordar lo que hemos visto, estas 4 cosas: 4 ruedas, 4 patas que tiene la silla, 4 elementos de la adoración. Primero, tienes que estar entregado al Señor. Segundo, tienes que obedecerle de corazón. Tercero, tienes que servirle por amor. Y cuarto, tienes que alabarle y ofrendar a Él. Todo eso se resume en ese pasaje de Colosenses 3, que no lo vamos a leer. Pero quisiera terminar haciéndote un llamado, a ti que estás aquí hoy, a que adores a Dios. Que le adores con todo tu ser. Que le adores en el campo, en el taller, en la oficina. Que le adores en el paro, que le adores en la casa, que le adores en el hospital, que le adores en el andamio, que le adores donde quiera que estés. Que toda tu vida sea una adoración a Dios. Que todo lo que hagas lo hagas para Él. Que aún los trabajos más penosos y las cosas que no quisieras hacer, lo hagas pensando que Jesús te mira. Que lo haces para Él. Que es por Él que vives. Porque toda tu vida ya la ofreciste, como también Él se ofreció por ti. Y es por eso que Dios nos llama a que le adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Él que le adoren. Vamos a orar. Señor querido Dios, tú eres nuestro Rey y a ti te adoramos. Te miramos a ti. Ayúdanos a entregarnos por completo, saber que somos tuyos, que nos has comprado, que te pertenecemos. Ayúdanos a obedecerte, a hacer las cosas que tú nos mandas. Ayúdanos a servirte, Señor, a servirte humildemente como nuestro Salvador supo también humillarse, trabajar como un trabajador más y también hacer el trabajo de un esclavo. Ayúdanos también, Señor, a alabarte de todo corazón, a ofrendar a ti lo que tenemos, sabiendo, Señor, que sea mucho, sea poco, todo te pertenece y es para tu gloria. Haz de nosotros hombres y mujeres que te adoren. Haz de nosotros, Señor, hombres, mujeres, niños que te alaben, porque te encanta la alabanza. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú estás reunido con tus hijos y quieres oír nuestro clamor, quieres oír nuestros cánticos de adoración, quieres oír nuestro cantar, pero quieres que salga del corazón, que salga de lo que somos cada uno de nosotros, que estemos entregados a ti en cuerpo y alma, para la gloria tuya. Ayúdenos a aplicar estas cosas, a ponerlo en práctica, por amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos adorando al Señor.